Hola, bon dia, sóc el Josep i benvingut al meu barri, el Raval. Eh, Ara estic ubicat a la Rambla del Raval i aquí al darrere tenim el Gato Botero, com el coneixem aquí en el barri. Acompanyeu-me avui a presentar-vos una miqueta el que no es coneix del barri. Jo sóc filipí, però porto visquent aquí al Raval des dels 7 anys, concretament 21 anys, per ser exacte. No sé si sabíeu que aquí en el barri es concentra la majoria, la gran part de la comunitat filipina, per això em sento com a casa. Al carrer Hospital es troba com la comunitat més gran i la comunitat religiosa on jo vaig pertànyer des dels inicis i vaig fer una gran comunitat on vaig conèixer part dels meus amics i els conservo fins ara. Una cosa que m'agrada del Raval i de la seva comunitat, concretament la meva comunitat filipina, són les festes que es fan. Fa poc vaig participar en el Cenulo, que és com una festivitat religiosa, on vaig poder tindre el plaer de ballar, de passar-m'ho bé amb la meva comunitat. I ara acompanyeu-me a conèixer dos projectes molt xulos al carrer Sant Ramon i al carrer Robadors. Acabem d'arribar, aquí al darrere ens rebrà Anna per explicar una mica què és Mujeres Carpinteres i per conèixer el seu projecte. Somos carpinteras, formamos una entidad sin ánimo de lucro, Asociación de Mujeres Carpinteras, para dar apoyo y visibilidad a las mujeres del sector, que es un sector bastante masculinizado y a veces cuesta empezar a encontrar trabajo en carpinterías o fábricas de muebles o empezar por cuenta propia. Entonces, hace 4 años formamos esta entidad con el fin de apoyar a nosotras mismas, buscar un espacio donde trabajar, comprar herramientas y empezar nuestra propia carpintería. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos un espacio de almacenaje donde guardamos nuestros materiales. Tenemos todos los tipos de madera, retales. También intentamos reciclar lo que podemos. A veces encontramos madera en la calle, en la basura. A veces quitamos pavimentos, por ejemplo, en las reformas. Tengo aquí mucho parquet de roble macizo y luego lo intentamos reutilizar. Hemos hecho varios proyectos en el barrio con madera reciclada que permite al cliente bajar un poco el precio y a nosotros dar otra vida a la madera, al material. Entonces, entre entidades del barrio buscamos madera. Por ejemplo, el último proyecto que tuvimos en el instituto aquí, haciendo invernaderos y mesas de cultivo, utilizamos madera del Centro de Arte Santa Mónica, ahí en Bresanas, que nos regaló. Y entonces hacemos un poco de economía circular aquí. Bueno, este es nuestro espacio de almacenaje y también donde trabajamos, hacemos diseños en ordenador y tal. Y este es el taller donde tenemos nuestros bancos de trabajo. A veces aquí trabajan 2 o 3 personas a la vez. Estamos en el barrio de Verneda y La Pau, en un coworking, un taller compartido, y presentamos luego un proyecto de BPO, Bajos de Protección Oficial, del Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces nos cedieron este local en el centro del barrio del Raval, un local acondicionado, con reforma, con un patio, con aire, calefacción. Y entramos aquí hace 2 años. Tenemos muchas relaciones con los vecinos aquí del barrio. Trabajamos mucho con el Centro Cívico Drasanas, Casal del Barri, con las escuelas, entidades privadas como Totraval, entidades que apoyan a otras mujeres del barrio, por ejemplo, Dialex de Donas, y hacemos muebles a medida, lo que sea,
Para las escuelas hacemos juguetes Montessori, para el Casal del Bari armarios, centro cívico también, muebles, bancos, mesas, lo que sea. Hicimos varias mesas de costura para talleres de costura aquí también. Y bueno, estamos muy contentas. Es un buen barrio, nos gusta mucho. Bueno, el único problema que tenemos es entrar y salir. Es un poco complicado, pero bueno, buscamos soluciones. Y el barrio es muy vital, ¿no? Hay mucha gente, nos gustan muchas culturas, comida, tiendas diferentes, hay mucha vida aquí. Muchísimas gràcies, Anna, per atendre-nos. Así que... Doncs just acabem de sortir de parlar amb la Anna i ens ha comentat que al costat hi ha Oasis Urbà, que també és un d'aquests locals que l'Ajuntament els ha ajudat per obtenir el local. Oasis Urbà no hem pogut parlar més perquè ara estan tancats, però jo he pogut veure que són advocats que ajuden a assessorament per lloguers assequibles. Lloguers assequibles que avui en dia al Raval i concretament a Barcelona és una prioritat necessària, sobretot per la gent jove com tu, com jo, que no ens podem independitzar perquè els preus dels lloguers són molt alts i els nostres sous són molt baixos, que fa impossible tenir una vida digna. Vale, ara ens trobem a la plaça Salvador Seguí, on just al darrere meu hi ha la Filmoteca de Catalunya i venim d'allà del fons, que és on es trobava Mujeres Carpinteres. Acompanyeu-me ara al carrer Robadors per conèixer Radio Nicòsia, que just està aquí al darrere meu. Vale, ara ens trobem al carrer Robadors i aquí al costat meu hi és Radio Nicòsia. Parlarem amb Mónica i Fabiana per conèixer el seu projecte Radio Nicòsia. Estamos ahora con Fabiana de Radio Nicòsia, que nos va a explicar un poquito de qué es este proyecto y qué estáis haciendo aquí, Fabiana. Radio Nicòsia é uma rádio que nasceu como uma rádio de loucos para a cidade, não? Pero agora é uma rádio de qualquer dissidência, não? Então, dentro da rádio somos uma comunidade muito grande e muito variada e muito diversa, não? E dentro da rádio há muitas coisas. E também há a Rede Sem Gravidar, que é um conjunto de 30 talleres gratuitos para a cidadania, onde vão pessoas diagnosticadas e pessoas não diagnosticadas em saúde mental, não? Para já huir do estigma e huir da identidade de enfermo, não? Huir da identidade do diagnóstico. E acá hacemos muitas coisas. Acá, como podem ver, hacemos taller de cerâmica. Recebemos a gente para a rede, porque tu pode imaginar que há gente que não sai de sua casa há muito, não? Então, hacemos uma entrevista larga para encontrar o desejo, porque todos temos desejo, mas às vezes nos olvidamos, porque a vida é muito dura. Claro, la parte creativa, ¿no? Que muchas veces de pequeño que está como muy desarrollada y de mayor como la vamos apartando un poquito y aquí fomentáis esa práctica, entiendo. Sí, tenemos talleres de criativos, ¿no? De escritura, de cerâmica, de artes, pero também temos talleres de corpo, qigong, tai chi, yoga, dança inclusiva, porque como Nicòsia é assembleária, não? Os talleres, o ideal é que nascam do desejo de alguém, não? Al princípio era uma ideia e 4, 6 pessoas e podemos fazer o taller. Ser rede, não? E ser rede e estar com a gente. Há muita beleza cá. Há muita gente com uma dignidade ímpar, assim. Não, o que podemos pensar é que no Raval uno não se sente solo, não? Há muita charcha, há muita rede no Raval, não? Há muitos projetos, há esse termo catalão, há muito calil, não? Pero uno tem que saber ver. Tem que saber ver. Aqui temos muita gente com baixa renda econômica, sem trabalhos, que vivem na calle. É claro, o Raval, por essas características, poderia ter outro sistema de cuidado e de limpeza que pudesse sustentar-nos de outra forma. Mas não é assim. Então, tu tem que ver a beleza através disso, não? Ultrapassar na primeira linha. Não, eu penso que
para contrarrestar os discursos de ódio é só estar atento ao Calil, não? Essa qualidade do Raval, não? E invito a gente a vir a las charchas, a las redes, a tudo que se teje, não? Entre as vecinas acá. É que nos conhecemos muitas. Nosotras solo estamos acá hace 2 años y conocemos, bueno, toda la finca, todas las trabajadoras sexuales, no sé, muchísima gente. Es que si tú no estás en el Raval, tú no puedes creer que el Raval es barrio, ¿no? Claro. Sí, perdona. Sí, lo que decía, ¿no? Que mucha gente, sobre todo la gente de afuera, que pocas veces ha estado en el Raval, conoce realmente lo que hay dentro, lo que tú dices, ¿no? El Caliu, la gran comunidad de entidades, de vecinos, y esto muchas veces pues es lo que no se ve y nos gustaría pues darles voz, visibilidad y fomentar que aquí en el Raval hay gente que vive, hay gente trabajadora, hay gente muy currante que se levanta cada día para, bueno, pues eso, ¿no? Para sobrevivir, vivir y convivir. Claro, la gente acá trabaja mucho y hay muchas escuelas, hay muchos niños, pero eso no se ve, eso no sale, ¿no? Eso, sí, essa mirada despectiva, não, com o Raval, que são um montão de estrangeiros, no qual me incluyo também, e guiris. Não, há tejido, há uma vida vivida acá. E les digo, as melhores panaderias, melhores verdurerias estão acá no Raval. Totalmente, coincido. I ara em trobo al bar de l'Atlanta, un bar de tota la vida, que em prendré un cafè que m'ho he guanyat. Adeu!